Habíamos empezado a tocar un tema que se llama cómo enfrentar la oposición y los tropiezos. El tema lo estamos basando primeramente en un versículo que está en Lucas 17:1, donde Jesús dijo a sus discípulos que era imposible que no vengan tropiezos. Habíamos explicado que a través de toda la historia de la iglesia cristiana es una historia de oposición y es una historia de ataques de todo tipo para tratar de frenar la obra. Estamos usando como centro del estudio el libro de Nehemías, y específicamente cuando Nehemías regresó en el año 446 a.C., ustedes se recuerdan, habían pasado más de 70 años destruida la ciudad de Jerusalén desde que lo invadió Babilonia al mando de Nabucodonosor, y había quedado prácticamente todo en ruinas. 20 años antes de venir Nehemías, había venido un sacerdote y escriba que se llamaba Esdras y había edificado nuevamente el templo, aunque una versión muy pequeña. Después lo cambiaron por un templo más grande. Pero la cosa es que Nehemías era un personaje que era el copero del rey en ese tiempo, uno de los reinados más fuertes, que era el que tenía prácticamente gobierno sobre donde estaba Jerusalén. Y ser copero del rey significaba mucho, porque era la persona que probaba los alimentos y bebidas del rey, previendo que no lo fueran a envenenar. Entonces ya se imagina usted, el copero era una persona de tremenda confianza para un rey. Pero él, al oír cómo está la situación en Jerusalén, decide pedirle al rey que lo deje ir y quiere hacer algo para levantar la ciudad y especialmente para ayudar a la gente que está en una condición muy mala. Y además estaban mezclados con otros que no eran judíos que habían venido a esa región. Y dentro del tema que vamos a platicar, o sea, es cómo Nehemías regresa y reconstruye, aparece un personaje que se llama Sanbalat. Ese es el otro personaje, el antagónico de Nehemías. Sanbalat es una persona totalmente no judío, era horonita, vivía al norte de Jerusalén y muchos años había sido gobernador de Jerusalén. O sea que el hecho que alguien viniera a ayudar a Jerusalén, a los judíos, para él ya era molesto, porque él perdía poder, perdía muchas cosas. Y entonces estamos estudiando cuáles son las estrategias de Sanbalat para tratar de oponerse y de detener la obra que se estaba haciendo de reconstrucción de Jerusalén. Vemos también cuáles son las actitudes y cuál es la estrategia que maneja Nehemías para seguir haciendo la obra y no pararla por los ataques de Sanbalat. Y decíamos que esto es muy importante porque en el trasfondo de la tipología bíblica, Nehemías viene a representar a la iglesia tratando de reconstruir el reino de Dios sobre la tierra y tratando de llegar al más necesitado para librarlo del yugo del enemigo. Ese es el Nehemías. Por otra parte, Sanbalat es una tipología clara del propio enemigo y de sus secuaces y todo lo que va a hacer por tratar de parar la obra de bendición. Ese es el contexto en el cual estábamos hablando y vamos a seguir esta mañana con este tema. Habíamos visto en el capítulo 2 que cuando Nehemías llega a Jerusalén y empieza a evaluar cómo está, la primera reacción de Sanbalat dice que se disgustó en extremo. Y aquí hay una frasecita muy importante: de que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. O sea, planteando esto en la tipología que hemos venido estudiando, el enemigo no le hace ninguna gracia que usted, como un Nehemías, quiera procurar el bien de alguien que está metido en vicios, en problemas, que no conoce al Señor. O sea, lógicamente eso lo va a disgustar. Esa fue la primera reacción. ¿Qué hizo ante esto Nehemías? Simplemente lo ignoró.
y siguió con la visión de lo que Dios le había mandado hacer. O sea, no se detuvo, porque hay muchas personas, platicábamos la semana pasada, que no hacen nada para la obra de Dios porque dices que se va a enojar el diablo, pero el diablo ya se enoja. El hecho que usted se haya ido de sus garras ya es motivo de enojo, y muchas veces no hacen nada porque dices que mire, es que el enemigo no se duerme. Este hombre sabía que a él le llegó la información de que Sanbalat se había enojado en extremo por aquello, pero a él no le importaba porque tenía la visión clara que era lo que lo habían mandado a hacer. El segundo elemento que habíamos visto en el capítulo 4, verso 1, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, esto es bien importante. Perdón, solo voy a regresar un momentito al capítulo 2, siempre verso 18. En el verso 19 dice que cuando Sanbalat oyó lo que Nehemías había declarado, de que la mano de Dios estaba con él para hacer aquella obra, dice que hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Aquí habíamos visto que la segunda estrategia es hacer escarnio, es hacer menosprecio. Y es cuando el enemigo le empieza a decir a la iglesia de Dios, al liderazgo de Dios: ¿y quién se ha creído usted? ¿Quién es usted que cree que va a cambiar este mundo? Ese es el tipo de persona. O sea, hacer escarnio y despreciar es que el enemigo en aquel momento ve prácticamente, o lo que les recuerda es que ellos no tienen la capacidad de hacer la obra. Eso es lo que les está recordando. La respuesta de Nehemías en el verso 20: el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos. Y aquí me quiero detener en este punto, aquí me quedé la semana pasada. Nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos. Ahora, ¿cómo amarra todo esto? Primero, el Dios de los cielos es la confianza que tiene en quién. O sea, el otro lo está despreciando. ¿Por qué yo vengo a hacer esta obra? Porque el Dios de los cielos está en el asunto. Esa era la confianza de Nehemías. Segundo, Él nos prosperará. O sea, sabía que la voluntad de Dios era que se hiciera la obra. Él nos prosperará. Pero entiende que hay una parte donde nosotros tenemos que hacer. Y por eso dice: nos levantaremos y edificaremos. Y mientras un pueblo no toma estos elementos, nunca se va a levantar. ¿Por qué? Primero, entender que la obra es de Dios, no es de nosotros. Segundo, entender que a todo lo que Él nos mande, Él va a ir con nosotros. Fíjense cómo es el Señor. Esta semana me escribió un amigo que tengo en El Salvador por una cuestión de unas leyes, y al final pone un versículo porque es cristiano, y me llegó. Decía: si Dios te manda a hacer algo, es porque Él está contigo para prosperarte. Y es exactamente ese punto. Es lo mismo. Y lo otro es que sí entiende que ellos son los que tienen que levantarse y edificar. O sea, aquella obra de aquellos muros no se iba a hacer solo. El hecho que Dios esté en el asunto, el hecho que Dios sea su voluntad construir, no significa que van a venir ángeles y lo van a hacer. Yo les platicaba la semana pasada, una de las cosas que a mí más me impresionó en Jerusalén es el tamaño de las piedras con que construyeron el muro. Es una cosa, unas cosas a la parte de abajo donde está todavía restos del muro que construyó Salomón inicialmente. Ahí hay piedras de 200 toneladas, me acuerdo que 500 toneladas, no saben ni cómo las llevaron ahí. Ahora, ¿se imagina usted llegar a reconstruir ese muro? Porque lo hicieron con las propias piedras, no fueron a traer nuevas, pero levantar eso para volver a reconstruir. O sea, nosotros nos levantaremos y edificaremos. Es indispensable si queremos que la obra de Dios camine. O sea, Dios está en el asunto, Dios está con nosotros.
Segundo, Él nos prosperará. O sea, Él quiere eso. Pero si nosotros no nos levantamos y edificamos, la obra no va a ser hecha. Cuando les dijo ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todo el mundo, y aquí que yo estaré con vosotros siempre. O sea, ¿quién era el que confirmaba? Era el Señor. Ellos sabían que el Señor iba con ellos, pero ¿qué pasaba si ellos no movían un dedo y no salían? La obra no iba a ser hecha. ¿Me entiende el punto de esto? Ahora, ¿por qué les dice nos levantaremos y edificaremos? Aquí explicábamos esto también. Si la persona está caída por muchas situaciones en la vida, emocionalmente, desganado, o sea, una persona que no tiene ganas de nada, no va a poder edificar. Por eso dice, nos levantaremos y edificaremos. Ese es el otro elemento. Dios necesita un ejército de gente que quiera levantarse y quiera edificar, si quiere ver la obra de Dios que está caminando. Amén. Ahora, termina diciéndole a Sanballat: vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Y ese es un elemento muy interesante. Lo que está haciendo es excluyendo al enemigo. Se recuerda que vino a burlarse y a injuriarlos, etc. Y la respuesta es: Dios con nosotros, Él nos prosperará, nos levantaremos y edificaremos, y ustedes no tienen parte en el asunto. Fíjense todas las actitudes de Nehemías. Ahora, vamos al capítulo 4, al verso 1. Cuando oyó Sanballat otra vez que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Nótese cómo nuevamente viene la estrategia. Se enoja y empieza a despreciar. Y oiga lo que dice, que es interesante. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Ponga atención a lo que dijo. ¿Qué hacen estos débiles judíos? O sea, aquí lo que está haciendo es, y estos que se creyeron que ellos van a levantar esas piedras y ellos van a poder edificar. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Y oiga esto: acabarán en un día. Fíjense, todos son puros menosprecios y burlas. Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas. Y sabe una cosa, sí levantaron del montón de piedra, de polvo, de piedras quemadas para reconstruir nuevamente las murallas. Y ahí están paradas hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque todo menosprecio aquí del enemigo es nuevamente a trabajar con que usted no puede, usted no tiene. ¿Quién es usted para que haga la obra de Dios? ¿Me entiende lo que quiero decir? Y déjeme explicarle algo, mi amado. Esta es una de las estrategias que mejor le han funcionado a través de todos los siglos al enemigo. Porque es que la iglesia de Dios siempre tiene cúpulas. ¿Qué quiero decir con cúpula? Estoy hablando de la construcción. Estoy hablando de las personas como David y sus 300 soldados fieles. Siempre hay una punta de lanza en cualquier equipo de Dios. ¿Cuántos han visto eso? Siempre hay una punta. Y esos que están ahí en esa punta son los que se han dispuesto a levantarse y edificar. Son los que no les importa que el enemigo se burle o que el enemigo amenace o se enoje. Están dispuestos a llevar a cabo la obra de Dios. Pero lamentablemente el grueso de la iglesia, y estoy hablando a nivel de todo el mundo, el grueso de la iglesia se queda en la primera. ¿Quién soy yo? No puedo, no tengo. ¿Yo qué puedo hacer? Yo no sé esto. ¿Yo que podría ayudar? No, yo mejor no me meto en problemas. O sea, el tipo de persona indiferente a la obra de Dios. Y es el resultado de lo que el enemigo ha trabajado en sus corazones. O sea, ¿quién es usted? ¿Usted cree que usted qué tiene? ¿Con qué va a edificar? Eso no es para usted. Eso es lo que están diciendo el enemigo.
Ahora, se enojaron y se burlaron de ellos. ¿Cuál es la respuesta en este caso de Nehemías? Simplemente los vuelve a ignorar y sigue adelante con lo que está haciendo. Mire, cuando el hombre tiene metido delante de su cabeza lo que Dios le mandó a hacer, no va a haber nada que lo pare. ¿Cuántos saben eso, hermano? No hay nadie que lo pare, ni el enemigo. ¿Por qué? Porque sabe a dónde está yendo, sabe qué es lo que Dios le mandó a hacer. Pero cuando la persona no tiene claro eso, cualquier estornudo del enemigo es suficiente para que la persona ya no siga adelante. Es cierto lo que digo, ¿no? Y mire, las obras se llevan a cabo en años de años, no es de un día a otro. Aquí en Guatemala platicamos la semana pasada, hemos visto las mega iglesias, pero nadie a veces conoce la historia de esos siervos que están ahí. No fue de ayer que empezaron eso, con gente que ha tenido, yo me acuerdo desde que yo empecé en el evangelio hace más de 30 años, esta gente ya venía caminando con Dios. O sea, han sido obras de años y sobre todo tienen esa cúpula que le platicaba. O sea, hay un círculo de gente que se ha puesto en su corazón por años: edificaremos, nos levantaremos y edificaremos. Y eso es lo que vemos. Y claro, a veces vemos y decimos fulano, sultano, pero hay todo un equipo abajo, hay todo un grupo de gentes. Una de esas iglesias, yo estuve trabajando con ellos en la obra de El Salvador varios años, y yo conocí quién es esa base que es la que empuja hacia arriba toda esta obra. Entonces, ese es el edificaremos, y nos levantaremos y edificaremos. Ahora, capítulo 4, verso 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías, el otro, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados. Aquí solo quiero hacer una referencia. En el capítulo 2, o sea, hay varias fases en lo que es Nehemías. La primera, al escuchar, todavía estando en el reino con el rey, cuando escucha, su corazón se quebranta y siente el deseo de regresar y ayudar. Ahí empieza todo. Luego hace el viaje, fueron 3 meses para llegar a donde estaba Jerusalén. Y lo segundo que hace, o sea, lo primero siente en su corazón, lo segundo hace el viaje, lo tercero sale en la noche él solo a evaluar cómo está la situación. O sea, se va en la noche él solo y va a ver cómo está todo y empieza a planificar cómo van a empezar a reconstruir. O sea, esos fueron pasos previos. Ahorita, en este pasaje, ellos ya están en la pura obra y han empezado a cerrar portillos. Hay una estrategia de cómo levantan. Hay un libro, se lo recomiendo, basado en este libro de Nehemías, que se llama Pásame otro ladrillo. Es un libro que habla precisamente cómo se va construyendo la obra de Dios a través de la figura de Nehemías. Ahora, dice en el mismo verso 7, los portillos comenzaron a ser cerrados, y está hablando de Sanballat y Tobías, se encolerizaron mucho. O sea, ese término de que estaban furiosos lo mantienen todo el tiempo. Y créanme que toda la historia de la iglesia, por eso Pedro dijo que el diablo andaba como león rugiente. O sea, el diablo nunca se va a sentar y va a decir: ah, ya la iglesia ya se me fue la... No, va a atacar y atacar y atacar y a fastidiar, porque está encolerizado que alguien quiera procurar el bien de los que no conocen al Señor. Ese es el corazón de Nehemías. Ahora, ¿qué pasó? Se encolerizaron mucho, y aquí ya viene otro grado más, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Aquí ya no es solo cólera, ya no solo es injuria, ya no solo es menosprecio, ahora conspirar. O sea, se juntaron, empezaron a traer gente, y la intención ya era ir y atacar y hacer daño. Y le digo, cuando usted compara a través de la historia,
Han habido periodos, y lamentablemente lo siguen habiendo en algunos países todavía del mundo, donde el enemigo se ha quitado la máscara y ha atacado frontalmente el cristianismo, tratando de prohibirlo, de matar a los líderes, de quemar las iglesias. Eso sigue pasando en el mundo hasta el día de hoy. Pero ese es otro grado de ataque. Ya se encolerizaron, ya conspiraron, ahora ya planean venir y atacar y hacer mucho daño, porque ya se dieron cuenta que aquella gente no estaba dispuesto a parar la obra. Y aquí viene uno de los versículos más importantes para nuestra sabiduría como cristianos. Oigan lo que dice el versículo 9, capítulo 4. ¿Cuál es la reacción de Nehemías y los que estaban con él? Entonces oramos a nuestro Dios. O sea, lo primero es que usted sabe que el único que puede poner las cosas en la balanza contra el enemigo es Dios. Y sabiendo Dios está con nosotros y Él nos prosperará, lo primero que buscan es en oración a Dios. Mucho del fracaso de la iglesia en general es porque la gente no tiene vida de oración. Es cierto lo que digo. La oración no va más allá de bendice el gato, el chucho, que no se entren los ladrones, que no me roben el teléfono, y Señor, guárdame el día de hoy, y se acabó. Esa es toda la oración. Y si bien va en la noche 2 minutos, gracias Señor porque me guardaste, que no tiemble y me caiga la casa encima, y feliz noche Señor, hasta mañana. ¿Es cierto o no es cierto? Entonces, con una vida de oración así, hermano, estamos orando en contra de un enemigo que está vivo y que quiere atacar y hacer daño. La respuesta es no. Entonces lo primero que hicieron fue oramos a nuestro Dios. Pero oiga esto, porque eso se llama balance. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ahora, el hecho de orar a Dios, el hecho de confiar en Dios, no nos debe hacer tampoco imprudentes. ¿Me entiende el balance de esto? Porque ellos pudieran haber dicho, Dios me mandó a hacer esta obra, la estamos edificando, Dios está con nosotros, vamos a dormirnos tranquilos. ¿No es cierto? Pusieron guarda. ¿Ya entendió eso? Y aquí vuelvo otra vez a un balance. Nuestro Dios, Él nos prosperará, pero nosotros nos levantaremos y edificaremos. ¿Ve la combinación de esto? Ahora es, oramos a Jehová, guárdanos, protégenos, mira al enemigo, pero también pusimos guarda contra ellos. ¿Entiende cuál es el balance de la vida cristiana, mi amor? La vida cristiana no da, mire, yo confío en Dios, yo no hago nada. No es así la cosa. O sea, las cosas deben funcionar con un balance. Confío plenamente en mi Dios, pero lo que yo puedo hacer lo voy a hacer, no para ayudar a Dios, sino simplemente porque Dios me ha dado un sentido también de cuidado de las cosas. ¿Me entiende el punto de esto? Y miren, se lo explico de esta manera. Usted sabe que hace unos meses nos rompieron la puerta y se llevaron mi equipo. ¿Qué hicimos? Ah, no, confiamos en Dios, deje la puerta rota. ¿Será así la cosa? No. Pusimos doble guarda, arreglamos, etcétera. ¿Por qué? No que no confiemos en Dios, pero lo que debemos hacer nosotros lo vamos a hacer también. ¿Me entienden otra vez el balance? Entonces, mucha gente no trabaja la parte que le toca y quieren que Dios haga lo que Dios dijo que iba a hacer. Y ahí es donde están los desbalances. Y la gente entonces empieza, mire, ¿por qué será que Dios a mí no me bendice? Dios aquí, Dios... Sí, pero usted está haciendo su parte. No tenemos vida de oración, no meditamos en la palabra de día y noche. O sea, hay una serie de responsabilidades del que yo espero, que espera Dios de mí. ¿Se acuerdan que acabamos de hablar de ese mensaje? Entonces, no es que Dios no quiera o que Dios no tenga el poder de hacerlo, pero muchas veces el que está fallando en que Dios no haga soy yo. ¿Entiende el punto? ¿Qué hubiera pasado si Nehemías, al oír lo que pasaba en Jerusalén, se hubiera quedado orando en allá donde estaba, en el reino? Señor, bendice a los judíos, Señor, manda ángeles que levanten las paredes. ¿Se hubieran levantado, hermano? ¿Me entiende el punto? Es no.
Señor, ¿qué quieres que haga? Ve tú y construye. Bueno, pues ahí voy. Entonces mi Dios me prosperará, pero nosotros nos levantaremos y edificaremos. El enemigo nos está amenazando que nos va a atacar. Ok, oramos a Dios y confiamos en Él, pero ponemos guardia a causa de ellos. Y fíjense que llegaron a tal punto, hermano, esto lo describe el libro, que dice que no se quitaban la ropa y sus armas, sino solamente para bañarse. Y hacían turnos en la noche y estaban acampados a lo largo de la construcción para que si entraba el enemigo por un lado, estos sonaban trompeta e inmediatamente los otros venían. O sea, había toda una estrategia. Correcto. Una iglesia sin estrategia es una iglesia muerta que no va a hacer nada. ¿Ya me entiende el punto de eso? O sea, no hay manos, no hay estrategia, nadie. O sea, lo único que hacemos a veces es decir, mire, vamos a orar. Hermano, ya no estamos solo para orar, estamos para levantarnos y edificar. Estamos para poner guarda también. O sea, hay una parte que nos toca hacer a nosotros y que nosotros no la estamos haciendo como debíamos. Ahora, oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda de día y de noche. No podían descuidar, porque el enemigo ya estaba enfurecido, ya había conspirado, ya estaba amenazante que iba a venir y iba a atacar. Ahora, nunca lo hizo, porque esa es otra cosa interesante. Muchas veces a la gente la paralizan temores de cosas que nunca van a pasar. ¿Sabía usted eso? La estrategia, a mí me gustó mucho es, ¿por qué el apóstol Pedro dice que Satanás anda como león rugiente viendo a quién devorar? ¿Sabe usted que la estrategia del león, el macho, no es el que caza, son las hembras? Pero la estrategia del macho es el rugir, porque cuando los rebaños en la sabana, en África, escuchan el rugido del león, se paralizan, se llenan de miedo. O sea, tiemblan y se ponen locos, se estrellan unos con otros y empiezan a huir. Y es cuando las leonas tienen la estrategia de cerrar y cazar. Pero por eso dice como león rugiente. O sea, lo que está haciendo es atemorizando, paralizando. Y hermano, lo digo con todo mi corazón, con tristeza, pero mucha gente en la iglesia está paralizada de oír el rugido del león, y no precisamente el león de la tribu de Judá, que ya sabe usted quién es. Amén. Ahora, vamos aquí entonces. Capítulo 6, verso 1. Cuando Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, cada día va juntando más, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en portillo, o sea, ya había cerrado, aunque aquel tiempo no habían puesto las hojas de las puertas. Esta es la etapa en que ya habían logrado cerrar toda la muralla, pero todavía faltaba el cierre de las puertas, o sea, todavía había por dónde entrar. Miren la nueva estrategia. Versículo 2. Sanbalat y Gesem enviaron a decir, ojo con esto, hermano, ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Pero oiga, mas ellos habían pensado hacerme mal. O sea, cuando el enemigo no le funciona el enojarse, no le funciona el menosprecio, el escarnio, no le funciona tampoco la amenaza de atacar, de destruir, entonces va a empezar a querer negociar. Ojo, porque eso es lo peor que puede hacer el cristiano. ¿Cuántos me están entendiendo? Aquí lo que quiere es negociar. Lo que quiere ya es, bueno, no puedo, entonces ven pues, negociemos, platiquemos, que pongámonos de acuerdo. Y el enemigo es lo que va a hacer. ¿Qué hizo con Eva? Llegó a amenazarla, que soy la serpiente y te voy a picar. No, llegó a negociar. Ah, es que Dios sabe que ustedes van a ser como Él. Es que Él sabe que ustedes van a saber. O sea, el enemigo va a buscar negociar. Si se da cuenta que la iglesia está decidida a ir hacia adelante y no parar con nada. Si
y la iglesia tiene ese balance de que nuestro Dios puede y lo hará, pero nosotros ponemos guardias y nos levantamos y edificamos, entonces va a tratar de negociar. Y le voy a decir, mire usted a la historia de la iglesia, mi amado. Por aproximadamente 300 años a la iglesia la persiguieron, los quemaron, los mataron, los echaron a los leones y se pusieron con todo. Y después, ¿qué pasó? Empezó la iglesia a inmiscuirse con el Estado. Empezó un rey a ser los reyes a ellos también, y empezó a negociar hasta que los corrompió. ¿Se da cuenta en la historia de la iglesia eso, mi amado? Es terrible, terrible. Basta ver la historia de la iglesia y ver el libro de Nehemías, y usted sabe cómo opera el enemigo y cómo destruye, cómo ataca la obra de Dios. Veamos qué pasó. Enviaron a decirme: ven y reunámonos. Y ellos habían pensado hacerme mal. O sea, el venir platiquemos no es para ayudarte, es para ver cómo te puedo fastidiar y arruinar desde adentro. Esa es la intención del enemigo. Y dice la palabra: y les envié mensajeros diciendo: yo hago una obra grande y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Hermano, la persona, la iglesia, el pueblo que sabe a qué lo llamó Dios y sabe para dónde va, el enemigo no va a tener tiempo de pararse a negociar, porque le van a decir: estamos muy ocupados para estar negociando. ¿Ya entendió ese punto, hermano? Mire, le pongo otro ejemplo de esto. Sadrach, Mesach y Abednego estarán dispuestos a sonar la trompeta, a adorar mi imagen. ¿Y qué le respondieron? Mira, rey, nuestro Dios nos salvará, y si no, de todo modo adoraremos tu imagen. ¿Entiende la posición de no negociar? Ese es el punto. Un pueblo de Dios tiene que tener una definición clara a no negociar con el enemigo. Y le voy a decir, el enemigo es muy sutil. Empieza con palabritas como esta: si no tiene nada en mano. No, hombre, mira, de vez en cuando no hay que ser tan fanático. Esa es la posición del enemigo. No, hombre, mira, todos lo hacen, ¿por qué vos no? No, hombre, todo el mundo te va a decir que no, esos son los legalistas, vos hacen. Ese es el negociar del enemigo. ¿Y qué es lo que encontramos? Encontramos a la persona que negocia con el enemigo embarrada en el mundo otra vez. ¿Es cierto o no es cierto? Ese es el punto. Sigamos leyendo. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo respondí de la misma manera. Otra de las características del ataque del enemigo es que va a ser persistente, hermano. ¿Cuántos entendemos eso? Él no va a venir. Con Jesús llegó y lo tentó, y cuando Jesús le dijo: al Señor tu Dios adorarás, vete, se fue. O se quedó insistiendo, viendo por dónde entraba. ¿Ya se dio cuenta de eso? O sea, esa negociación va a atacar y atacar, y si no puede entrar por una cosa, va a entrar por otra. Ahí lo tenemos en la tentación de Jesús. Lo tentó con sus necesidades corporales: no había comido, no había bebido. Después lo tentó con el poder: al que yo quiero le doy todo esto. Y así lo fue trayendo en una serie de aspectos, porque el enemigo va a pinchar para ver dónde está la parte débil. Ahí es donde va a lastimar. Esa es la negociación. Mandó 4 veces, y dice que él respondió de la misma manera. Verso 5. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez. ¿Se da cuenta que no para? Y con una carta abierta en su mano. Y dice en el verso 6, estaba escrito en esa carta, oiga la carta: se ha oído entre las naciones, y Gazmulo dice, que tú y los judíos pensaron rebelarnos, y que por eso edificáis tú el muro, con la mira según estas palabras, de ser tú su rey. Y aquí viene otra de las formas de ataque del enemigo. Ah, no. Si eso lo querés hacer porque querés que te miren, querés ser famoso, eso lo haces porque querés que te reconozcan,
empieza a pinchar por otro lado. ¿Ya se dio cuenta de eso también? Ahora lo está tocando por el lado. No, si vos lo que querés es hacerte rey, cual que las murallas para la gloria de Dios y para ayudar al pueblo que esté en necesidad. No, eso lo haces vos por vos, para ver qué te dan, para vos levantarte. Ahora, ¿cómo se levantó el enemigo, hermano? De esa manera. Entonces lo que traslada es un ataque hacia la integridad de la persona. Y muchos creen que humildad es no hacer nada. Ah, no, hermano, yo soy humilde, yo no hago nada. ¿Es cierto o no? Eso no es humildad, eso es tontera. O sea, el enemigo les dijo: si vos querés hacer algo, es que vos te querés endiosar, vos querés. Entonces, como soy humilde, no hago nada. Me voy a vivir a la montaña y tengo un par de zapatos y un traje para toda la vida, y nunca le comparto a Cristo a nadie porque yo soy humilde. Es a eso que mandó a la iglesia el Señor. Fíjense cómo vamos viendo todas las estrategias del enemigo, hermano. Ahora, ¿qué pasó? Dice el verso 7: y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey estas palabras. Ven por tanto y consultemos juntos. Otra vez. Mira, vos te querés endiosar, vos querés hacer esto para vos. No, mejor vení y platiquemos juntos. Otra vez, ¿qué está buscando? ¿Ya entendió esto, hermano? No pudo con la amenaza, no pudo con el menosprecio, no pudo con el escarnio. Lo que más le funciona es meterse. Y eso se llama ecumenismo. Para evangelizar a estas personas que tienen sus dioses de esta manera, simplemente absorbo todas sus costumbres y las meto entre la iglesia, y entonces ahora los voy a enseñar que sin dejar su religión pueden adorar a Dios. Eso es ecumenismo, eso es mezclar. ¿Entiende el punto? ¿Qué mandó Dios en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel? Todo el tiempo, permanentemente. Vas a entrar y vas a destruir sus imágenes y vas a barrer con su culto y lo vas a echar al fondo todo. No vas a hacer unión con ellos, porque Dios sabía, y sabía que eso era lo que más le va a funcionar al enemigo, y es pervertir la doctrina de la iglesia, hermano. Amén. Y eso es lo que están intentando aquí. Ahora, verso 8: entonces envié yo a decir: no hay tal cosa como dices, sino de tu corazón tú lo inventas. O sea, ni habían profetas diciendo que había rey ni nada, no. Todo te lo estás inventando para presionarme a que negocie, pero no voy a negociar. Ya nos dimos cuenta. Y otra cosa, en todo ese lapsus está sufriendo, está aguantando el ataque, pero está construyendo. Y aquí ya hay otra enseñanza que nos da el libro de Nehemías, hermano. Después que ya hubo amenaza de ataque, dice que en una mano tenían la espada y con la otra construían. Esa es la vida de la iglesia, hermano. La vida de la iglesia es una iglesia que está en guerra. Amén. Y no estoy hablando de la yihad ni la guerra santa, de matar a otros. No, es una guerra contra el enemigo. Pablo lo escribió claramente miles de años, cientos de años después de esto. Dijo: no tenéis guerra contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra principados, contra gobernadores de las tinieblas. Lo dijo claro. La iglesia de Dios está en guerra. ¿Por qué? Porque estamos en un reino, estableciendo el reino de Dios sobre el reino del enemigo, y estamos procurando el bien de aquellos que están bajo el yugo del enemigo. Entonces el enemigo no va a parar, ¿no? Ah, no mires que esto era ya en el tiempo el enemigo. No, el enemigo no se duerme, sigue siendo el mismo. ¿Me entiende el punto de eso? La respuesta clara: no hay tal cosa, tú te lo inventas. Y oiga lo que dice el versículo 12: y entendí que Dios no lo había enviado. Estaba claro que no era cosa de Dios aquello, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Aquí tenemos otra fase más. Si no puedo lograr negociar, entonces voy a sobornar. Amén.
¿Qué hacía Jezabel cuando no lograba negociar y quería algo? Ponía testigos falsos y mataba a la gente para quitarla del camino. Esa era la famosa esposa de Acab. Y es la misma estrategia otra vez. Lo sobornaba. O sea, ponía gente que venía contra él. En el juicio de Jesús pusieron gente que testificara mentiras contra Jesús. Y ahí está claro en la palabra. Eso es algo que se ve a lo largo de toda la escritura. El enemigo tiene siempre gente que logra sobornar y utilizar para atacar la iglesia. ¿Ya se dio cuenta de eso? Y eso no ha parado, hermano. ¿Cuánta gente no habla mal de la iglesia y de esto? ¿Por qué? Porque están sobornados del enemigo. No es que les esté mandando un cheque, sino simplemente hay por muchas circunstancias en su vida son sobornables en contra del reino de Dios. Ahora, ¿qué sucedió? Tobías y Sanbalat lo habían sobornado porque fue sobornado para hacerme temer y que pecase y le sirviera de mal nombre con que yo fuera infamado. Aquí viene otra etapa más. Ok, no te puedo doblegar, mis amenazas no se te resbalan, no logro ni por las buenas ni por las malas ni que vengas y negocies conmigo. Entonces lo que voy a hacer, simplemente en primer término, voy a sobornar quien te empiece a trabajar mal esto para que peques y que tu nombre sea infamado y sirva para mal. O sea, ¿qué era lo que quería el enemigo? Que al poner un profeta sobornado que anunciara que había rey en Jerusalén y que era Nehemías y que se habían rebelado y que por eso estaban construyendo, la gente iba a empezar a decir, entonces este no nos vino a ayudar, lo que vino fue a hacer su propio reino. Eso es lo que está haciendo. ¿Ya se dio cuenta de eso, hermano? O sea, es otra estrategia del enemigo. O sea, va a tratar de infamar y de ponerle mal nombre a la gente de Dios, para que la gente que viene saliendo del problema se desanime y diga, no, estos son igual que todos. Ya entendió el punto de eso. Miren todas las estrategias de Sanbalat, hermano. Es una cosa tremenda esto. Ahora, primero, Nehemías tiene el discernimiento para poder ver la falsedad. Eso es muy importante en el pueblo y en el siervo de Dios, que sepa discernir qué es lo malo. Y el otro punto acá es que rechaza todo el ataque al enemigo, y en todo esto no para, sigue construyendo, está adelantando la obra de Dios. ¿Ya se dio cuenta? Entonces es una batalla doble. Me levanto y edifico, pero pongo guardias y tengo la espada en la mano, porque sé que el enemigo también puede atacar. Y estoy discerniendo cómo está caminando la cosa. Todo es un proceso. Ahora, entremos en una de las partes ya finales. Capítulo 13, verso 8. Y uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote, Eliasib, era yerno de Sanbalat, por tanto lo ahuyenté de mí. ¿Qué es esto, hermano? Ok, no has querido negociar, no te he logrado atemorizar, no te hago parar la obra, ya te menosprecié, ya traté de negociar contigo y no quieres, ya te infamé, ya hice todo y sigues para adelante con la obra. Entonces te voy a filtrar a alguien. Aquí viene otra vez el enemigo. ¿Ya entendió? Te voy a meter a alguien en medio. Y va, y había, oiga esto, uno de los que trabajaban con el sumo sacerdote, que era del círculo cercano a Nehemías, era Eliab, y era yerno de Sanbalat. ¿Entiendes? Esto se llama yugo desigual, no es otra cosa. Si el enemigo no puede, entonces va a tratar de meterse dentro de tu casa, va a tratar de meterse dentro de la relación de tu negocio, lo que sea. Se va a establecer para empezar a corromper desde adentro. Esa es la historia de la iglesia, mi amado. Nuevamente esa es la historia de la iglesia. Pero ¿qué hizo Nehemías? Lo ahuyenté
de mí. O sea, la iglesia y sobre todo el liderazgo de la iglesia deben tener el suficiente discernimiento para echar fuera aquel que está contaminando o que es del enemigo para contaminar adentro. ¿Ya me entiende el punto? Y fíjense que todo ha sido un proceso. Se enojó, se enfureció, escarneció, menospreció, conspiró, atacó, después puso profetas a injuriar, empezó a crear temor, después quiso negociar cuantas veces pudo, después acusó que el otro se quería hacer rey y que estaba en contra del rey y era para él mismo que estaba haciendo aquello. Fíjense todas las estrategias sucias. Y al final, como todo le falla, porque Nehemías sabe exacto a qué vino, nuestro Dios, Él nos prosperará y nosotros nos levantaremos y edificaremos. Y ese era el pan diario de Nehemías. Amén. Y ante la amenaza del enemigo, oramos al Señor y pusimos guarda. Y trabajaban con la espada en la mano y con la otra edificaban. Esa es la vida de la iglesia. ¿Cuántos me están entendiendo esto, hermano? Esa es la vida de la iglesia. Ahora, hubiera podido levantar tremendos tetuntes de Nehemías solo. Hubiera podido defender los muros Nehemías solo. O necesitaba que todo un equipo lo apoyara en el levantaremos y edificaremos, hermano. ¿Me entiende el punto de esto? Y eso es lo que necesita la iglesia de Dios. O sea, pueden haber Nehemías, David y lo que usted quiera, pero si no hay un cuerpo que apoya, un cuerpo que trabaja a la par, la cosa no camina. ¿Cuántos estamos entendiendo eso, hermano? No camina. Así es sencillo. Es triste confesarlo, pero así es. No camina. Mire, uno de los ejemplos que yo he visto en mi vida, en las iglesias con que trabajo, dos ejemplos bien claros. La iglesia del Sembrador. Tengo 20 años de trabajar con estos hermanos. Hay un cuerpo de siervos alrededor del hermano que tienen los 20 años de estar con él. ¿Es cierto o no, ya? Y ahí están. Gente fiel, comprometida y gente picando piedra todo el tiempo. ¿Es cierto o no? Y si usted lo ve en Josué, esa es la lección que aprendió con Josué. ¿Por qué Josué ahora está levantando retiros y un montón de trabajo? Porque tiene manos, tiene gente que está cuerpando, está apoyando, está empujando. Usted vio, el pastor estuvo enfermo, la obra no para. ¿Ya se dio cuenta de eso? La obra no para. Porque ¿quién es el de la obra? ¿Es el pastor, es el líder o es Dios? Es Dios. ¿Me entiende el punto? O sea, es esa unión y esa es la figura del cuerpo de Cristo precisamente. En el cuerpo no hay manos que estén ahí para no servir o dedos, todo funciona. Y todo bien coordinado, dice la Escritura, puesto a la cabeza que es Cristo. Todo bien con las coyunturas y todo va creciendo para la obra de Dios. ¿No dice eso la iglesia? Amén. Mire usted ministerios como Pablo. Pablo trabajaba solo, hermano. Toda la vida tenía a alguien cercano o alguienes que estaban jalando con él, e incluso a veces ellos iban antes a abrir brecha. Estaba un Timoteo, un Bernabé, ¿cómo se llamaba el otro? Se me olvidó ahorita, que eran los más cercanos de Pablo. El mismo Jesús no pretendió venir y hacer solo la obra. Llamó un grupo de discípulos. Y esos discípulos se establecieron después diáconos y la iglesia empezó a crecer y empezaron a venir otros apóstoles, otros ministros y la obra se empezó a extender. ¿Me entiende cómo funciona esto? Miren, nos cuesta verlo de esa manera. La iglesia de Dios no es una persona. La iglesia de Dios es Dios trabajando con muchas personas con un compromiso de hacer la obra. Amén. Veamos el final de esto. Lo ahuyenté de mí. O sea, rechaza tener una mala influencia metida en casa, porque estaba dentro del círculo cercano, pero alguien que no lo iba a llegar a contaminar.
Y déjeme decirle, muchas de las conspiraciones, cuando usted las ve en la historia, no solo bíblica, sino en general, han empezado con la gente que está junto con los propios liderazgos. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Los que están cerca son los que más rápido pudren la cosa, porque desde adentro viene esto. Y el enemigo no, el enemigo sabe que esa es una forma que le va a funcionar siempre. Conclusión de esto, hermano: es inevitable que venga oposición y tropiezos. O sea que si usted creyó que la cosa en la vida de la iglesia era fácil, no es cierto. Amén. Por eso dice: los valientes se levantarán y arrebatarán el reino de los cielos. La iglesia de Dios no es de sentarse a que solo me bendiga Dios, es ¿qué quieres que haga? Lo fundamental primero es no desanimarse, porque esa es otra de las estrategias del enemigo. ¿Ya para qué? ¿Para qué te vas a esforzar? No vale la pena, déjalo ahí. Desanimar. Ya hemos platicado ese tema. O infundir miedo. Mejor ni hagas nada, porque el enemigo se va a enojar con vos y te va a hacer pedazos si estás tratando de hacer algo. Y la otra, que no negocie conmigo. Amén. Va a tratar de entrar de 20 formas. Ya vio, a él le mandó 5 veces. Mira, ve, sentémonos, negociémonos. Y como no pudo, le infiltró a alguien. Fíjese que el enemigo va a tratar por todos los lados. No dejes que se infiltre nada. O sea, ¿qué hacía Jesús con sus discípulos cercanos? ¿Permitía a otra persona ahí? No. Incluso había momentos en su ministerio que tomaba solo a Juan, a Pedro y a Jacobo y se los llevaba con él, nadie más. ¿Por qué? Porque un ambiente donde hay incredulidad, un ambiente donde hay negociación con el enemigo, es un ambiente contaminante que no va a dejar caminar también el liderazgo de la obra. Amén. Fíjese que en las leyes de la guerra, no me acuerdo si es de Deuteronomio, hay algo bien interesante. Ya hemos hablado de eso. Si en medio de tu ejército hay alguien que tenga miedo, ¿se acuerda que hay una serie de calificativos? Sácalo y mándalo a su casa, no sea que te contamine a todos los demás. ¿Se recuerda ese pasaje que estudiamos? Eso está en las leyes de la guerra, en el Pentateuco. Ahora, finalmente, que nada nos detenga. Ese es el otro elemento. Que nada nos detenga. Por eso Josué fue claro: y yo y mi casa serviremos a Jehová. Y le dijo al pueblo algo que es interesante. Le dijo: mirad vosotros a quién servís, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión también. Amén. Usted no puede gobernar, no puede meterse en todas las familias, pero sí puede establecer reglas en la suya y mandar el mensaje hacia las demás también. Amén. Termino. Jesús dijo: imposible que no vengan tropiezos. Y ya le enseñé varias formas como viene. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad de orar y poner guarda? De nosotros. ¿De quién es la responsabilidad de levantarnos y edificarnos? De nosotros. ¿De quién es la responsabilidad de combinar la batalla con el enemigo con construir la obra? De nosotros. ¿Cuál es la parte de Dios? Dios está con nosotros y Él nos prosperará. Vamos a orar esta mañana. Amén.